La siguiente historia está inspirada en los ecos de un pasado sombrío que se esconden en los pasillos de un hospital con un trasfondo histórico en México. Una enfermera enfrentará eventos que desafían la razón en una búsqueda desesperada por desentrañar los secretos que acechan en la medianoche. La llegada al hospital. En el corazón de la Ciudad de México, oculto entre avenidas transitadas y edificios modernos, se encontraba el Hospital San Rafael. Su fachada de estilo neocolonial destacaba como un eco del pasado, con altos ventanales y paredes de piedra gris. Construido en 1925, había sido uno de los centros médicos más prestigiosos del país, pero su reputación se había manchado con el paso de los años debido a historias que los medios calificaron como inexplicables. Desapariciones de pacientes, sombras que se movían en los pasillos vacíos y extrañas muertes sin causa aparente. El hospital había cerrado sus puertas en 1985 tras el devastador terremoto que golpeó la ciudad, quedando abandonado por más de 3 décadas. Sin embargo, un proyecto de restauración reciente lo había traído de vuelta a la vida, con nuevos equipos, personal joven y la promesa de borrar las cicatrices de su pasado. Clara Martínez, de 23 años, llegó al hospital con una mezcla de emoción y nerviosismo. Había terminado sus estudios de enfermería hacía poco y esta era su primera asignación oficial. Aunque escuchó rumores sobre el San Rafael mientras estaba en la escuela, los consideraba simples exageraciones. Después de todo, ¿qué hospital antiguo no tenía sus leyendas? La primera impresión de Clara al bajar del autobús fue de incomodidad. A pesar del tráfico constante en la avenida cercana, el aire alrededor del hospital parecía más denso, casi como si el tiempo avanzara más lento en ese lugar. Frente a ella, la entrada principal se alzaba como un portal hacia lo desconocido. «Vamos, Clara, es solo un trabajo», se dijo a sí misma mientras cruzaba las grandes puertas de madera oscura. En el vestíbulo la recibió un ambiente inesperadamente frío. Las lámparas modernas intentaban iluminar las paredes recién pintadas, pero el espacio conservaba una atmósfera opresiva. Los murmullos de los pacientes en la sala de espera se mezclaban con los pasos apresurados de médicos y enfermeras. Un hombre alto, de cabello gris y expresión seria, se acercó a Clara. «Eres la nueva, ¿verdad? Soy el doctor Morales, jefe del turno nocturno. Espero que estés preparada. Aquí las noches pueden ser intensas». La forma en que enfatizó la última palabra hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Clara. Morales le entregó un mapa del hospital y una pequeña linterna. «Te encargarás del ala este. Es un área tranquila, pocas habitaciones ocupadas, pero asegúrate de revisar todo. Algunas instalaciones aún no están completamente funcionales». Clara asintió, tratando de ocultar su nerviosismo. Antes de partir, Morales agregó algo más. «Y si ves algo fuera de lo común, simplemente ignóralo. Los edificios viejos tienen formas curiosas de jugar con nuestra mente». El ala este del hospital estaba apartada del resto, conectada por un largo pasillo que parecía extenderse más de lo necesario. A medida que Clara avanzaba, el sonido de sus pasos resonaba como si alguien más la siguiera. Las luces del techo parpadeaban ocasionalmente, y el aire se sentía más pesado con cada paso. Cuando llegó al final del pasillo, revisó las habitaciones asignadas en su lista. Todas estaban vacías, excepto la 307, que figuraba como cerrada por mantenimiento. La puerta, sin embargo, tenía algo peculiar. Profundas marcas de arañazos en la pintura, como si alguien hubiera intentado abrirla desesperadamente. Clara decidió no prestarle atención. Mientras recorría el ala, trató de concentrarse en lo positivo. El hospital estaba limpio, bien equipado, y el personal parecía profesional. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de ser observada, como si cada movimiento suyo fuera seguido desde las sombras. A las 3 de la madrugada, Clara regresó al vestíbulo para entregar su primer informe. El doctor Morales estaba sentado en una silla vieja, leyendo un expediente. «¿Cómo te va en el ala este?», preguntó sin levantar la mirada. «Todo en orden, aunque hay algo extraño en la habitación 307. ¿Por qué está cerrada?». Morales alzó la vista y la miró fijamente. «No le prestes atención. Esa habitación está cerrada desde antes de la restauración. No hay nada ahí». Aunque Morales intentó sonar convincente,
Clara sintió que algo no encajaba. Decidió no insistir, pero mientras regresaba al ala este, no podía dejar de pensar en esas marcas en la puerta. Esa noche, al llegar a casa, Clara intentó descansar, pero su mente seguía llena de preguntas. Algo en el Hospital San Rafael no estaba bien, y aunque aún no lo sabía, aquella sería la primera de muchas noches que cambiarían su vida para siempre. Capítulo 2. Ecos del pasado. Clara llegó al Hospital San Rafael la noche siguiente con una sensación de inquietud que no lograba sacudirse. El viaje en autobús había sido tranquilo, pero no podía dejar de pensar en las palabras del doctor Morales y en las marcas de arañazos en la puerta de la habitación 307. A pesar de sus intentos de racionalizarlo, algo dentro de ella le susurraba que no era casualidad. Al cruzar nuevamente la entrada principal, el aire frío y pesado la envolvió como un recordatorio de que este no era un lugar cualquiera. A diferencia de la noche anterior, el hospital estaba más silencioso, con apenas unos cuantos pacientes en los pasillos y el personal reducido al mínimo. En el vestíbulo, Morales revisaba un informe, sentado en la misma silla desgastada. Al verla, levantó la vista y esbozó una sonrisa breve, aunque poco genuina. Parece que has decidido quedarte. No todos regresan después de la primera noche, comentó con un tono que Clara no pudo descifrar del todo. Es solo un trabajo, ¿verdad? Respondió ella con un intento de confianza que no convenció a nadie, ni siquiera a sí misma. Morales le entregó la misma linterna de la noche anterior y un nuevo informe. Revisa nuevamente el ala este. Ya conoces el procedimiento. Clara asintió y se dirigió hacia el largo pasillo que conectaba con el ala. El sonido de sus pasos sobre el piso de baldosas resonaba en el vacío, amplificando la soledad del lugar. Las luces continuaban parpadeando ocasionalmente, y aunque trató de convencerse de que era un simple fallo eléctrico, no pudo evitar sentir que aquellas sombras intermitentes tenían una presencia propia. Al llegar al ala este, Clara comenzó a revisar habitación por habitación, como la noche anterior. Las primeras estaban vacías, con camas perfectamente hechas y monitores apagados. Sin embargo, al llegar a la habitación 303, notó algo extraño. La puerta estaba entreabierta, aunque no debía haber nadie ahí. ¿Hola? Llamó con un tono tembloroso, acercándose lentamente. Empujó la puerta con cuidado y descubrió que la habitación estaba vacía. Sin embargo, en el centro del suelo había un objeto que no debería estar ahí. Una muñeca antigua de porcelana, con un vestido blanco amarillento y ojos de vidrio que parecían seguirla. Clara sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Quién dejó esto aquí?, murmuró, tomando la muñeca con cuidado. Mientras la observaba, un sonido repentino la hizo girar. Era un susurro, apenas audible, pero lo suficientemente claro para helarle la sangre. «No estás sola». El corazón de Clara comenzó a latir con fuerza. Miró a su alrededor, pero no había nadie. El pasillo estaba completamente vacío. Dejando la muñeca sobre una mesa cercana, salió apresuradamente de la habitación, sintiéndose más vulnerable que nunca. Decidió continuar con su recorrido para terminar cuanto antes. Al llegar a la habitación 307, no pudo evitar detenerse frente a la puerta. Las marcas de arañazos seguían allí, profundas y tan inquietantes como la noche anterior. Pero esta vez, había algo más. En la esquina inferior derecha de la puerta, alguien había escrito con lo que parecía ser un trozo de carbón: «No entres». Clara dio un paso atrás, con la piel erizada. ¿Quién había escrito eso? ¿Y por qué nadie lo había mencionado? Respiró hondo y trató de calmarse. Recordó las palabras de Morales: «No prestes atención». Pero ¿cómo ignorar algo tan evidente? Siguió adelante con su ronda, revisando el resto de las habitaciones. Cuando terminó, decidió regresar al vestíbulo. Necesitaba respuestas. «Doctor Morales, ¿puedo hablar con usted?», preguntó al llegar. Morales levantó la mirada, visiblemente cansado. «¿Qué sucede?». «Es sobre la habitación 307. Hay algo raro. Alguien dejó un mensaje en la puerta, y la sensación en esa ala no es normal». Morales cerró el informe que estaba revisando y se frotó los ojos. «Clara, te lo advertí. Este es un hospital antiguo. Los edificios viejos tienen sus peculiaridades.
No hay nada en esa habitación. ¿Y qué hay de la muñeca en la habitación 303? Alguien debió dejarla ahí. Morales frunció el ceño, visiblemente molesto. Haz tu trabajo y no te distraigas con cosas insignificantes. El tono cortante de Morales la hizo callar, pero no pudo quitarse la sensación de que él sabía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Esa noche, al terminar su turno, Clara volvió a casa con más preguntas que respuestas. Mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en la muñeca, el mensaje en la puerta, y sobre todo, en la voz que había escuchado en el pasillo. Por primera vez, se preguntó si realmente estaba preparada para lo que este lugar tenía reservado para ella. Capítulo 3. La habitación prohibida. Las primeras luces del alba se filtraron por las persianas de la ventana de Clara, pero ella apenas había dormido. La sensación de que algo o alguien la observaba no la abandonó en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la muñeca de porcelana y oía el eco de aquella voz susurrante. Decidida a no dejarse dominar por el miedo, Clara se preparó para su turno esa noche, con una mezcla de ansiedad y determinación. Al caer la noche, llegó nuevamente al Hospital San Rafael. La familiaridad del lugar no hacía más que intensificar su desconcierto. Ya no era una simple enfermera de guardia. Ahora se sentía como una pieza más dentro de un misterio que apenas comenzaba a desentrañarse. El doctor Morales estaba en su lugar habitual, con el rostro algo más serio que de costumbre. Cuando Clara se acercó, notó que esta vez no le entregó el informe nocturno como siempre hacía. «Quiero que evites la habitación 307 esta noche», dijo sin rodeos. «¿Por qué?», preguntó Clara, intentando que su voz no sonara temblorosa. Morales suspiró, como si estuviera debatiéndose entre decirle algo importante o seguir manteniendo un secreto. «Solo hazme caso. El ala este es grande. No necesitas entrar ahí». Clara asintió, pero la curiosidad ya había sembrado sus raíces. Algo en la actitud de Morales le dejó claro que había más en esa habitación de lo que él estaba dispuesto a admitir. Con la linterna en mano, comenzó su ronda como de costumbre. Sin embargo, esta vez, cada paso parecía más pesado, como si el aire en el hospital se hubiera vuelto denso y opresivo. A medida que avanzaba por el ala este, los sonidos habituales del edificio parecían apagarse. Ni el zumbido de las luces ni el crujir del viejo suelo de madera acompañaban sus pasos. Las primeras habitaciones estaban vacías, como siempre. Sin embargo, cuando llegó frente a la puerta de la habitación 307, algo dentro de ella le exigió que se detuviera. Las marcas de arañazos seguían allí, pero ahora parecían más profundas, como si alguien hubiera continuado rasgando la madera durante el día. El mensaje escrito en carbón también había cambiado. Ahora decía: «No me dejes aquí». Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Cómo era posible que alguien hubiera alterado ese mensaje sin que nadie lo notara? Clara miró alrededor, asegurándose de que no hubiera cámaras ni alguien escondido en el pasillo. Su lógica le decía que debía alejarse, pero algo más fuerte, una mezcla de curiosidad y una extraña sensación de responsabilidad, la empujó a acercarse. «¿Quién está ahí?», preguntó en voz baja, sintiéndose algo ridícula al hablarle a una puerta. No hubo respuesta, solo un silencio sepulcral que parecía envolver todo el hospital. Clara extendió la mano hacia el pomo de la puerta, pero antes de que pudiera girarlo, un fuerte golpe desde el otro lado la hizo retroceder de un salto. El corazón le latía con fuerza mientras retrocedía lentamente. Fue entonces cuando notó algo que antes no había visto. Una pequeña rendija en la parte inferior de la puerta, por donde parecía emanar una leve brisa helada, acompañada de un sonido apenas perceptible, como un lamento lejano. Clara encendió su linterna y dirigió el haz de luz hacia la rendija. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio algo que no pudo explicar. Una sombra, oscura y amorfa, moviéndose lentamente al otro lado de la puerta. Respiró profundamente, tratando de calmarse. «Es solo mi imaginación», se dijo a sí misma, aunque no lo creía del todo. Decidió continuar con su ronda, aunque cada paso se sentía como una eternidad. Mientras revisaba otras habitaciones, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Finalmente, llegó al final del ala este,
donde se encontró con la habitación 315. Cuando abrió la puerta, encontró algo que la dejó helada. La muñeca de porcelana estaba ahí, sobre la cama, pero esta vez no estaba intacta. Tenía una grieta que cruzaba su rostro, dividiendo sus ojos de vidrio en dos. Al acercarse, notó que en la mano derecha de la muñeca había algo escrito con tinta negra. Regresa. El sonido de pasos la hizo girarse rápidamente, apuntando su linterna hacia el pasillo vacío. ¿Quién anda ahí?, gritó, con el tono de voz subiendo por la desesperación. El eco de sus palabras fue la única respuesta que obtuvo. A pesar de su miedo, tomó la muñeca y regresó al vestíbulo. Necesitaba confrontar al doctor Morales. Al llegar, encontró a Morales revisando algunos papeles, como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, cuando vio la muñeca en las manos de Clara, su expresión cambió por completo. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó, levantándose de golpe. En la habitación 315. Y hay algo que no está bien en este lugar, doctor. Quiero saber la verdad. Morales la miró con una mezcla de preocupación y algo más, algo que Clara no pudo identificar. No tienes idea de lo que estás pidiendo, Clara. Hay cosas que es mejor no saber. Clara apretó los dientes, sintiéndose frustrada y asustada a partes iguales. ¿Qué está pasando en este hospital? El doctor suspiró y por primera vez pareció vacilar. No eres la primera en hacer esa pregunta. Pero si realmente quieres respuestas, tendrás que esperar hasta que estés lista. Antes de que pudiera replicar, Morales se marchó, dejándola sola con la muñeca, y más preguntas que nunca. Capítulo 4. Ecos del pasado. Clara se quedó inmóvil en el vestíbulo, observando cómo el doctor Morales se alejaba por el largo corredor. La muñeca de porcelana seguía en sus manos, fría y pesada, como si cargara con un peso invisible. Algo en su interior le decía que el misterio del Hospital San Rafael no era algo reciente. Había raíces profundas, secretos que se extendían como sombras a lo largo del tiempo. Decidió investigar por su cuenta. Si Morales no estaba dispuesto a hablar, ella encontraría la manera de descubrir la verdad. Durante el resto de la noche, cumplió con sus tareas mecánicamente, con la mente enfocada en lo que haría al amanecer. Al salir del hospital, Clara se dirigió a la biblioteca municipal. Era un lugar polvoriento y silencioso, con estanterías repletas de libros que parecían no haber sido tocados en décadas. La bibliotecaria, una anciana de cabello blanco y mirada afilada, la recibió con una sonrisa amable. ¿En qué puedo ayudarte, joven? Estoy buscando información sobre el Hospital San Rafael. Algo sobre su historia, eventos antiguos, lo que sea que pueda encontrar. La sonrisa de la bibliotecaria se desvaneció lentamente, y por un instante pareció debatirse entre responder o no. Finalmente, señaló una sección al fondo del salón. Busca en los archivos históricos, pero ten cuidado con lo que encuentras. No todo lo que está escrito es fácil de entender, o de aceptar. Clara agradeció con un leve asentimiento, y se dirigió a la sección indicada. Allí encontró una colección de periódicos amarillentos y expedientes antiguos. Pasó horas hojeando documentos, hasta que una portada llamó su atención. Hospital San Rafael, el asilo de los desaparecidos. Era un titular de 1954, acompañado por una fotografía del edificio en sus primeros años. Leyó con avidez. El artículo relataba cómo el hospital había sido inaugurado como un refugio para enfermos terminales y personas con problemas mentales. Sin embargo, lo que comenzó como un lugar de esperanza se había transformado en un espacio de terror. Durante la década de los 50, hubo numerosos reportes de desapariciones inexplicables entre los pacientes. Algunos testigos afirmaban haber visto figuras oscuras rondando los pasillos por la noche, mientras que otros escuchaban gritos provenientes de las habitaciones vacías. Un nombre apareció repetidamente en los documentos. Hermana Consuelo, la enfermera jefe del hospital durante ese periodo. Según los registros, había sido una mujer estricta y profundamente religiosa, pero también se la vinculaba con prácticas poco ortodoxas, supuestamente realizadas para purificar las almas de los enfermos. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La descripción coincidía con la figura de la mujer que había visto en el pasillo aquella primera noche, la que parecía estar cubierta por un aura sombría. Al continuar investigando, encontró un segundo artículo que hablaba de un incendio ocurrido en 1958.
el cual había destruido gran parte del ala este del hospital. Según los informes, se sospechaba que el incendio había sido provocado, aunque nunca se encontraron culpables. Ese incendio marcó el fin de la hermana Consuelo, quien desapareció misteriosamente junto con varios pacientes esa misma noche. Clara cerró el periódico, sintiendo que el aire se hacía más pesado a su alrededor. Era evidente que el hospital no solo albergaba a los vivos, sino también a los ecos de un pasado turbulento. Regresó al hospital esa misma noche con la intención de confrontar a Morales de nuevo, pero no lo encontró. Sin embargo, durante su ronda, notó algo extraño. Los pasillos estaban más oscuros de lo habitual, y el ambiente se sentía aún más opresivo. Al llegar al ala este, la puerta de la habitación 307 estaba abierta de par en par. Clara no podía recordar haberla visto así antes. Tragó saliva y encendió su linterna, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. Al asomarse, lo que vio la dejó helada. En el centro de la habitación había una cama vieja, cubierta por una sábana desgastada. Sobre la cama, alguien había colocado fotografías antiguas, documentos y una vela encendida que parpadeaba tenuemente. Clara se acercó con cautela, estudiando las imágenes. Eran fotografías de pacientes, enfermeras y médicos de los años 50. En todas, la hermana Consuelo aparecía al fondo, su rostro rígido y sus ojos inexpresivos. Pero lo que realmente llamó la atención de Clara fue una fotografía en particular. Una imagen de la hermana Consuelo sosteniendo una muñeca de porcelana idéntica a la que ella había encontrado. ¿Qué significa todo esto?, murmuró, sintiendo que su garganta se cerraba por el miedo. De repente, el ambiente cambió. La vela parpadeó violentamente antes de apagarse, y la temperatura de la habitación descendió bruscamente. Un fuerte golpe resonó detrás de ella, haciéndola girar rápidamente. La puerta de la habitación se había cerrado sola, y ahora Clara estaba completamente a oscuras. Escuchó pasos suaves acercándose desde algún punto de la habitación. «¿Quién está ahí?», gritó, apuntando su linterna hacia el origen del sonido. La luz iluminó fugazmente una figura femenina vestida con un uniforme de enfermera antiguo. Su rostro era pálido y cadavérico, con ojos hundidos que parecían perforar el alma de Clara. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí un susurro escalofriante. «No debiste regresar». Clara sintió que sus piernas temblaban, pero reunió el valor suficiente para abrir la puerta y salir corriendo de la habitación. Aunque el hospital estaba en silencio, no podía sacudirse la sensación de que algo, o alguien, la seguía de cerca. Al llegar al vestíbulo, se detuvo para recuperar el aliento, pero su tranquilidad duró poco. La muñeca de porcelana que había dejado sobre el mostrador, ahora estaba sentada en el centro de la sala, mirándola fijamente con su sonrisa rota. El misterio del Hospital San Rafael apenas comenzaba a revelarse, y Clara sabía que lo peor estaba aún por venir. Capítulo 5. Las voces del silencio. Clara pasó el resto de la noche encerrada en la pequeña sala de descanso, incapaz de dormir. Su mente repasaba una y otra vez los eventos recientes, la figura fantasmal, la muñeca que reaparecía en lugares imposibles, y las fotografías inquietantes de la hermana Consuelo. Todo parecía sacado de una pesadilla, pero sabía que era real. Cuando amaneció, Clara decidió que ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Si quería mantener la cordura, debía entender por completo el misterio del Hospital San Rafael, incluso si eso significaba enfrentarse al horror de su historia. Esa tarde, durante un breve descanso, Clara se encontró con Doña Luz, la recepcionista del turno diurno. Era una mujer de cabello gris y mirada amable, pero su rostro se tensó al escuchar lo que Clara tenía que decir. «Doña Luz, necesito que me cuente todo lo que sabe sobre este hospital». La mujer suspiró profundamente, como si cargara con un peso invisible. «¿Por qué quieres saber, niña? Hay cosas que es mejor dejar en el pasado. Porque esas cosas no están en el pasado. Siguen aquí, en los pasillos, en las paredes. Las siento, las veo. No puedo seguir trabajando aquí sin saber la verdad». Doña Luz miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera escuchando, y luego hizo un gesto para que Clara se acercara. «El San Rafael no siempre fue un hospital común, ¿sabes? Antes de que tú nacieras, este lugar era temido por toda la ciudad. Las historias de desapariciones, gritos en la noche,
pacientes que nunca salían. Todo eso es cierto, pero lo que la mayoría no sabe es que la hermana Consuelo no era la única culpable. Ella no actuaba sola. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿A qué se refiere? Dicen que un grupo de doctores y enfermeras participaban en experimentos extraños con los pacientes. Los trataban como si fueran cobayas, llevándolos al límite de su resistencia física y mental. Todo era en nombre de la ciencia, o al menos eso decían. Pero cuando las cosas empezaron a salirse de control, muchos de ellos desaparecieron y el incendio fue solo la punta del iceberg. ¿Y qué pasó con la hermana Consuelo? Doña Luz bajó la voz, casi en un susurro. Dicen que fue ella quien inició el incendio para cubrir lo que realmente ocurría aquí. Algunos aseguran que pereció en las llamas, pero otros dicen que nunca dejó este lugar. Que sigue aquí, buscando redención o venganza. Clara sintió un nudo en el estómago. Había algo en la forma en que Doña Luz hablaba que hacía imposible dudar de sus palabras. Esa noche, Clara regresó al hospital con una mezcla de miedo y determinación. Durante su ronda, decidió explorar nuevamente el ala este, convencida de que encontraría algo que le diera respuestas. Los pasillos estaban vacíos, y el eco de sus pasos resonaba como un tamborileo inquietante. Cada tanto, el viento agitaba las ventanas rotas, emitiendo un silbido que sonaba casi como un lamento. Cuando llegó a la habitación 307, encontró la puerta cerrada, pero esta vez no necesitó empujarla para entrar. Al acercarse, la puerta se abrió lentamente por sí sola, revelando un interior completamente distinto al que recordaba. La habitación ahora estaba llena de camas antiguas, oxidadas, con sábanas rasgadas colgando como fantasmas. En una de las camas, la muñeca de porcelana estaba sentada con la misma sonrisa siniestra, pero no estaba sola. Alrededor de la muñeca habían aparecido marcas en el suelo, como si alguien hubiera dibujado un círculo con símbolos extraños y velas apagadas en cada esquina. Clara sintió que la sangre se le helaba al ver las marcas, que parecían moverse sutilmente bajo la tenue luz de su linterna. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz temblando. De repente, un susurro inundó la habitación, suave al principio, pero creciendo en intensidad hasta convertirse en un coro de voces. «Devuélvela, devuélvela». «¿Devolver qué? ¿Qué quieren?». Las voces cesaron abruptamente, y el silencio que quedó fue aún más aterrador. Clara dio un paso hacia la muñeca, sintiendo que una fuerza invisible la empujaba a hacerlo. Al alzarla, notó algo extraño en su base. Una inscripción grabada en el porcelanato, casi imperceptible. «Perdona nuestras almas». El mensaje, aunque breve, tenía un peso abrumador. Clara dejó la muñeca sobre la cama y retrocedió lentamente, sintiendo que las paredes de la habitación parecían cerrarse a su alrededor. De repente, un golpe fuerte resonó detrás de ella. Al girarse, vio que la puerta estaba cerrada de nuevo, pero no estaba sola. Una figura alta y delgada se encontraba en la esquina, observándola. Era la hermana Consuelo. Su rostro estaba parcialmente cubierto por un velo chamuscado, pero sus ojos ardían con una intensidad inhumana. «Tú no deberías estar aquí», exclamó Clara, tratando de mantener la calma. La figura avanzó un paso, extendiendo una mano huesuda hacia ella. Clara sintió que el aire se volvía pesado, como si estuviera atrapada bajo el agua. «Devuélvela, antes de que sea demasiado tarde». Antes de que pudiera responder, la figura desapareció, dejando tras de sí un frío insoportable y un susurro que resonaba en la habitación. «El tiempo se agota». Clara salió corriendo de la habitación, su corazón latiendo como un tambor enloquecido. Sabía que estaba más cerca de la verdad, pero también que cada paso que daba la acercaba más al peligro. La pregunta que ahora la atormentaba era, ¿qué debía devolver y cómo podría hacerlo, antes de que el hospital reclamara algo más que su cordura? Capítulo 6. El eco de los lamentos. La guardia nocturna avanzaba lentamente. Clara sentía el peso de cada minuto, como si el tiempo hubiera decidido ralentizarse para intensificar su inquietud. Después de escuchar aquellas voces durante la ronda anterior, algo dentro de ella cambió. Ya no era la enfermera segura y profesional que había comenzado en el Hospital San Rafael. Ahora, cada rincón del edificio parecía acecharla. Cada sombra parecía observarla.
Esa noche, Clara decidió evitar el ala este todo lo que pudiera. Había redactado un informe superficial sobre su experiencia, omitiendo los detalles más perturbadores, por temor a que nadie la creyera, o peor aún, que la tacharan de incompetente. Sin embargo, algo dentro de ella sabía que las voces eran reales, que provenían de algo o alguien que no podía ser ignorado. En la sala de descanso, mientras repasaba las notas de los pacientes, una ráfaga helada atravesó la habitación. Levantó la vista y vio que la puerta estaba entreabierta. Se levantó para cerrarla, pero en ese instante escuchó un susurro que parecía venir del pasillo. Clara. Su nombre resonó como un eco, suave, pero cargado de un tono inquietante. Miró alrededor, pero no había nadie. Decidió regresar a su lugar, ignorando el escalofrío que le recorría la espalda. Pero cuando volvió a sentarse, encontró algo que no estaba allí antes, una hoja arrancada de un expediente. En la hoja estaba escrito a mano con una caligrafía desordenada. No me dejes sola, habitación 307. Clara sintió que su corazón se detenía por un momento. Sabía que no debía ir, pero la curiosidad, y quizás un extraño sentido de responsabilidad, comenzaron a apoderarse de ella. Esto tiene que ser una broma de mal gusto, se dijo a sí misma, tratando de convencerse. Pero sabía que no lo era. Las luces del pasillo parpadearon mientras caminaba, su linterna iluminando apenas unos metros frente a ella. El hospital, que siempre había sido un refugio para la vida, ahora se sentía como un lugar donde la muerte y el dolor habían dejado cicatrices profundas. Llegó al ala este y detuvo sus pasos frente a la habitación 307. El silencio era absoluto, pero esta vez la puerta estaba ligeramente entreabierta, algo que no había ocurrido antes. Las marcas de arañazos seguían allí, pero ahora parecían brillar débilmente, como si estuvieran imbuidas de una energía que desafiaba toda explicación. Clara respiró profundamente y empujó la puerta con suavidad. La linterna iluminó el interior, revelando una habitación vacía. La cama estaba impecablemente hecha, las paredes desnudas. Sin embargo, en el aire flotaba un olor extraño, una mezcla de flores marchitas y algo metálico, como óxido. De repente, la puerta se cerró de golpe tras ella, sumiéndola en la penumbra. La linterna tembló en su mano mientras trataba de girarse. Fue entonces cuando escuchó el sonido, un lamento profundo y doloroso, como si viniera de las mismas entrañas del edificio. ¿Hay alguien aquí? Su voz salió más alta de lo que esperaba, pero temblorosa. La linterna se apagó, dejándola en completa oscuridad. Clara sintió como el aire a su alrededor se tornaba más frío, casi irrespirable. Entonces, algo rozó su brazo, una sensación helada que la hizo retroceder hasta chocar contra la pared. «Por favor». Una voz apenas audible, pero llena de desesperación, rompió el silencio. Clara trató de encender la linterna, sus dedos temblando mientras presionaba el interruptor. Finalmente, la luz regresó, revelando una figura en la esquina de la habitación. Una mujer, pálida, con un vestido de hospital antiguo y una mirada vacía que parecía atravesarla. Clara retrocedió, su espalda chocando contra la pared opuesta. La figura levantó una mano, señalando el suelo. Clara, sin poder evitarlo, siguió la dirección de su dedo y vio algo que le heló la sangre. En el centro de la habitación había un pequeño charco de sangre que parecía expandirse lentamente, formando palabras. «Ayúdame». La luz de la linterna comenzó a parpadear nuevamente, y la figura desapareció tan repentinamente como había aparecido. Clara salió corriendo de la habitación, su respiración agitada y el corazón desbocado. Cuando volvió al pasillo, las luces habían dejado de parpadear, y el hospital parecía tan tranquilo como siempre. Pero Clara sabía que algo había cambiado. La habitación 307 no solo guardaba secretos oscuros, también albergaba una presencia que no descansaría hasta que alguien escuchara su clamor. En su mente, una sola pregunta resonaba. ¿Qué le había sucedido a esa mujer? Capítulo 7. Las sombras del pasado. Clara se encerró en la sala de descanso tras su experiencia en la habitación 307, temblando y tratando de encontrar una explicación lógica. Sin embargo, sabía que lo que había visto no era producto de su imaginación. La figura de aquella mujer,
la sangre formando palabras en el suelo, y sobre todo, esa súplica desgarradora seguían resonando en su mente. El hospital parecía haberse vuelto un lugar diferente desde esa noche, aunque para los demás seguía siendo el mismo. Clara observaba a sus compañeros de turno, buscando señales de que también estuvieran percibiendo algo extraño, pero ellos actuaban con normalidad, como si nada estuviera ocurriendo. Esto solo la aislaba más, haciéndola sentir que llevaba sola el peso de un secreto que el hospital parecía querer enterrar. Decidida a entender qué estaba ocurriendo, Clara fue al archivo histórico del hospital. Allí, en una pequeña habitación llena de polvo y documentos desordenados, esperaba encontrar respuestas. Sabía que este lugar había sido fundado en el siglo XIX y que durante décadas había servido como refugio para pacientes con enfermedades terminales y mentales, pero también había rumores de prácticas médicas poco éticas y extraños sucesos que nunca se documentaron oficialmente. Clara comenzó a hurgar entre los archivos. Expediente tras expediente, las historias de los pacientes formaban un mosaico de sufrimiento, pérdida y, en algunos casos, misterio. Finalmente, encontró un registro que la detuvo en seco. Una lista de pacientes que habían estado en la habitación 307. Lo que más le llamó la atención fue que muchos de ellos habían muerto en circunstancias inexplicables o habían desaparecido sin dejar rastro. En particular, un nombre resaltaba: María Inés Fernández. Según el expediente, María Inés había sido ingresada en 1947 con un cuadro severo de paranoia y esquizofrenia. El registro hospitalario decía que María Inés había sido ingresada en 1947 con un cuadro severo de paranoia y esquizofrenia. Decía escuchar voces y ver figuras que los demás no podían percibir. Los médicos del hospital la sometieron a tratamientos extremos para la época, incluyendo electroshock y confinamiento prolongado. En los últimos días de su vida, María Inés insistía en que algo maligno habitaba la habitación con ella, algo que la observaba y le susurraba al oído. Clara sintió un nudo en el estómago al leer las últimas palabras del informe. El 12 de octubre de 1947, el personal encontró el cuerpo de María Inés en el suelo de la habitación 307. Su rostro reflejaba un terror indescriptible, y en las paredes había escrito con sangre la frase: «No me dejes aquí». La causa oficial de la muerte fue registrada como insuficiencia cardíaca, pero las circunstancias siguen siendo confusas. Al terminar de leer, Clara sintió una conexión inmediata con la figura que había visto en la habitación. ¿Podría ser María Inés la mujer que buscaba ayuda? ¿Y qué era esa presencia que la había aterrorizado en vida? Mientras volvía a su puesto, una extraña mezcla de miedo y determinación la invadía. Si María Inés realmente estaba atrapada en ese lugar, Clara sentía la responsabilidad de descubrir por qué y ayudarla a encontrar paz. Pero, ¿qué era esa otra fuerza que parecía estar detrás de todo? Esa noche, mientras Clara recorría el pasillo del ala este, escuchó nuevamente los lamentos. Esta vez eran más claros, como si vinieran directamente desde las paredes. Se detuvo frente a la habitación 307, pero no entró. En lugar de eso, se inclinó hacia la puerta y murmuró con voz temblorosa: «María Inés, si estás aquí, dime cómo puedo ayudarte». El silencio fue su única respuesta durante unos segundos, hasta que un leve golpe resonó desde el otro lado de la puerta. Entonces, Clara sintió que algo rozaba su pierna, miró hacia abajo y vio una pequeña muñeca de porcelana, antigua y desgastada, que no estaba allí un momento antes. La recogió con manos temblorosas y notó que tenía algo escrito en el vestido: «Busca la verdad». Con la muñeca en las manos, Clara supo que las respuestas no vendrían fácilmente. Lo que estaba enfrentando iba más allá de cualquier lógica o experiencia previa. Sin embargo, también entendió que había dado un paso más hacia el corazón del misterio. Ahora no solo debía resolverlo, sino también sobrevivir a él. Capítulo 8. Ecos en el pasillo. El Hospital San Rafael, con sus pasillos oscuros y silenciosos, se sentía más vivo que nunca, aunque de una forma inquietante. Cada rincón parecía observar a Clara, susurrándole verdades que aún no entendía. La pequeña muñeca de porcelana que encontró frente a la habitación 307 no la abandonaba. Guardada en el bolsillo de su uniforme, parecía irradiar una energía fría que la hacía estremecer con cada paso.
Decidida a seguir las pistas que se le presentaban, Clara se dirigió al área de registros antiguos del hospital, un lugar donde los documentos olvidados acumulaban polvo en un sótano sombrío. Allí esperaba encontrar información sobre María Inés Fernández, pero lo que halló fue aún más perturbador. Entre cajas y carpetas descoloridas, encontró un libro de registros que narraba prácticas médicas y experimentos realizados en el hospital durante los años 40 y 50. Entre las páginas amarillentas, Clara descubrió que la habitación 307 había sido utilizada como sala de experimentos para pacientes considerados irrecuperables. El personal médico de la época creía que los pacientes podían ser reprogramados mediante aislamiento extremo, privación sensorial y tratamientos invasivos. María Inés había sido una de las principales víctimas de estas prácticas. Según los documentos, su estado mental empeoró drásticamente tras los tratamientos y comenzó a relatar con mayor detalle las presencias que percibía. Los registros describían que en sus últimos días, la paciente insistía en que una figura oscura permanecía en la esquina de su habitación, susurrándole palabras que solo ella podía escuchar. Clara sintió un escalofrío al leer las últimas notas de un médico anónimo. El estado de María Inés no muestra mejoría. A menudo mira fijamente al rincón derecho de la habitación, afirmando que él está allí. Anoche, encontramos nuevas marcas en las paredes, aunque no se le permitió tener objetos con los que pudiera escribir. Las palabras, "no me dejes aquí", son inquietantes. Procederemos con electroshock mañana. Clara cerró el registro con las manos temblorosas. Estaba claro que el sufrimiento de María Inés había dejado una cicatriz en el hospital, una cicatriz que seguía abierta. Pero, ¿qué o quién era él? ¿Y por qué seguía presente en la habitación 307? Esa noche, mientras realizaba su ronda habitual, Clara no pudo evitar sentir que algo la seguía. Escuchaba pasos ligeros detrás de ella, pero al volverse, no veía nada. Decidió regresar al ala este, aunque cada fibra de su ser le suplicaba que evitara esa parte del hospital. Al llegar al pasillo de la habitación 307, los lamentos comenzaron de nuevo, pero esta vez eran diferentes. Ya no eran solo gritos de dolor, había palabras. «Ayúdame», susurraba una voz femenina, apenas audible, pero cargada de angustia. Clara se detuvo frente a la puerta, con la muñeca de porcelana apretada en su mano. «María Inés, soy yo, Clara», dijo con la voz temblorosa pero firme. «¿Cómo puedo ayudarte?» La puerta se abrió ligeramente con un crujido, como si alguien del otro lado la invitara a entrar. Clara encendió su linterna y dio un paso al interior. El aire dentro de la habitación era gélido, y la oscuridad parecía más densa de lo habitual. La luz de la linterna iluminó las paredes, donde ahora había nuevos mensajes escritos en algo que parecía ser ceniza. «Él no me deja ir, no me deja». En el rincón derecho de la habitación, el lugar que María Inés había señalado tantas veces en sus relatos, Clara vio algo que la hizo retroceder, una sombra oscura, con forma humanoide pero sin rasgos definidos, se alzaba inmóvil, observándola. La linterna parpadeó, y por un instante, la figura pareció avanzar hacia ella. Clara gritó y salió corriendo de la habitación, cerrando la puerta detrás de ella con todas sus fuerzas. Al volver a la sala de descanso, su respiración era agitada, y el sudor frío recorría su frente. Miró la muñeca en su mano, y esta vez notó algo nuevo. Un pequeño papel enrollado que sobresalía del vestido. Con manos temblorosas, lo desdobló y leyó las palabras escritas en tinta negra. «Busca en los archivos médicos. El dolor tiene raíces más profundas». Lo que había comenzado como una simple curiosidad, ahora era una misión para liberar a María Inés y descubrir la verdad detrás de las sombras del hospital. Sin embargo, la pregunta más aterradora seguía sin respuesta. ¿Qué era esa presencia oscura que no dejaba ir a María Inés? Y peor aún, ¿estaba ahora también persiguiéndola a ella? Capítulo 9. El alma enjaulada. El Hospital San Rafael parecía un monstruo insaciable, cuyas paredes contenían secretos demasiado oscuros para ser ignorados. Clara, armada con el pequeño mensaje encontrado en la muñeca, sabía que los archivos médicos podrían contener las claves que necesitaba. Lo que no imaginaba era lo profundo que debía cavar para llegar a la verdad. En su siguiente turno, Clara se dirigió nuevamente al sótano, esta vez más preparada.
Había traído consigo guantes, una linterna más potente y una determinación que no dejó espacio para el miedo. Las cajas apiladas contenían décadas de documentos médicos, informes y notas manuscritas. Buscó frenéticamente algo que pudiera darle más información sobre los experimentos realizados en la habitación 307. Finalmente, encontró una carpeta marcada con el nombre de María Inés Fernández. En su interior había detalles aterradores, dibujos realizados por la paciente en los que aparecía la misma figura oscura que Clara había visto en la habitación. Los médicos la describían como un delirio recurrente, pero los trazos detallados y los ojos vacíos de la figura en los dibujos transmitían algo más: miedo puro. En una nota final escrita por el doctor Morales, Clara encontró una revelación que le heló la sangre. María Inés no está delirando. Las otras enfermeras han reportado visiones similares en la habitación 307. Algo permanece allí, algo que no comprendemos. Ordenaré cerrar esta sección del hospital, pero tengo dudas de que eso sea suficiente. La confirmación de que otros también habían visto esa presencia le dio a Clara una mezcla de alivio y terror. No estaba loca, pero eso significaba que lo que enfrentaba era real. De regreso en su turno, Clara se cruzó con el doctor Morales. Esta vez, él no evitó su mirada. ¿Estuviste en el sótano?, preguntó él con una voz grave y cansada. Sí, doctor. Encontré los archivos de María Inés. Sé lo que le hicieron y sé que usted sabía lo que estaba pasando. Morales suspiró profundamente, como si un peso insoportable descansara sobre sus hombros. No puedes entender lo que pasó aquí, Clara. Este hospital fue construido sobre dolor, muerte y desesperación. María Inés no fue la primera, ni será la última. ¿Qué es esa cosa en la habitación 307? Preguntó Clara, enfrentándolo directamente. El doctor miró alrededor, asegurándose de que nadie estuviera cerca. No es un qué, es un quién. María Inés lo llamó él, pero no es humano. Es algo que se alimenta del sufrimiento, del miedo. Cada paciente que entró en esa habitación dejó un fragmento de su alma atrapada. Y María Inés, ella fue especial. Tenía una conexión con ese lugar, algo que la hizo más vulnerable. Clara sintió que sus piernas temblaban, pero se obligó a mantenerse firme. ¿Cómo podemos liberarla? Morales negó con la cabeza. No lo sé. Todo lo que sé es que cualquier intento de enfrentarlo termina mal. Pero si decides intentarlo, necesitas ser fuerte, Clara, más fuerte de lo que crees. Esa noche, Clara regresó a la habitación 307, armada no solo con su linterna y la muñeca, sino también con una pequeña Biblia que su abuela le había dado años atrás. Aunque no se consideraba particularmente religiosa, sentía que necesitaría toda la ayuda posible. Al abrir la puerta, el frío habitual la recibió, junto con un silencio que parecía absorber todo sonido. En el rincón derecho, la sombra estaba allí, más definida que antes, como si hubiera estado esperando. Clara habló con voz temblorosa pero decidida. María Inés, si estás aquí, quiero ayudarte. Dime qué debo hacer. La habitación pareció responder, las luces parpadearon, y las palabras en las paredes cambiaron de nuevo. Libérame de él. Clara sintió que su corazón latía con fuerza, pero no retrocedió. ¿Cómo puedo liberarte?, preguntó, con lágrimas en los ojos. La muñeca en su mano comenzó a calentarse, y una energía extraña recorrió su cuerpo. Por un instante, Clara sintió que no estaba sola, que una presencia diferente, menos oscura, estaba allí con ella. Fue entonces cuando entendió. Debía enfrentarse al él, no como una simple humana, sino con la fuerza de su fe y su voluntad. La figura oscura se movió hacia ella, y Clara levantó la Biblia, aferrándola con ambas manos. «No tienes poder aquí», gritó, recordando las palabras que su abuela solía decirle. La sombra se detuvo, como si sus palabras hubieran tenido un efecto inesperado. El enfrentamiento apenas comenzaba, pero Clara sabía que esta vez no estaba huyendo. Estaba dispuesta a pelear, no solo por María Inés, sino por todas las almas atrapadas en ese hospital maldito. Capítulo 10. El enfrentamiento final. El aire de la habitación 307 era tan denso que parecía un peso físico sobre los hombros de Clara. La figura oscura se hacía más grande, su forma amorfa vibraba como si estuviera hecha de sombras vivas,
Aunque cada fibra de su ser le gritaba que corriera, Clara apretó la Biblia con más fuerza, sintiendo que era su única arma contra lo que enfrentaba. «María Inés, estoy aquí para ayudarte», gritó, su voz quebrándose ligeramente. La sombra respondió con un chillido agudo, un sonido desgarrador que parecía provenir de todos los rincones de la habitación al mismo tiempo. Clara sintió un frío cortante en su rostro y manos, pero no retrocedió. De repente, la muñeca de porcelana comenzó a temblar en sus manos. Las palabras grabadas en las paredes cambiaron una vez más, escribiéndose ante sus ojos. «El miedo es su alimento. No temas». Clara recordó las historias que había leído en los archivos. Cada paciente, cada víctima atrapada en esta habitación, había caído presa del terror, y eso era lo que fortalecía a la criatura. Respiró profundamente, intentando controlar el pánico que amenazaba con consumirla. «No voy a temerte», susurró, como una promesa para sí misma y para María Inés. La sombra avanzó rápidamente hacia ella, y por un momento, el miedo intentó apoderarse de su mente. Clara cerró los ojos y recordó las palabras de su abuela. «Cuando todo parezca perdido, clama al Señor». «Tú no perteneces aquí», gritó con fuerza, levantando la Biblia frente a la sombra. El impacto fue inmediato. La figura se detuvo en seco, como si una barrera invisible la hubiera frenado. La habitación comenzó a vibrar, las paredes crujían y las luces parpadeaban con mayor intensidad. Desde algún lugar, Clara escuchó un grito diferente, más humano, un lamento que parecía venir de María Inés. La muñeca se calentó tanto que Clara estuvo a punto de soltarla, pero se obligó a mantenerla en sus manos. De su interior, una luz débil comenzó a emerger, como si algo estuviera tratando de escapar. «María Inés, lucha», exclamó Clara. Las paredes comenzaron a mostrar imágenes, como si fueran proyecciones de recuerdos atrapados. Clara vio a María Inés en una camilla, rodeada de médicos que parecían ignorar su sufrimiento. Vio a otras personas en la habitación, rostros llenos de terror que desaparecían en la sombra. Cada imagen era un testimonio del horror que había sucedido en ese lugar. La figura oscura emitió un rugido, moviéndose de nuevo hacia Clara con una fuerza descomunal. Ella sintió que su cuerpo temblaba, pero esta vez no era de miedo. Era de determinación. «El miedo no te alimentará más», gritó, y con todas sus fuerzas, lanzó la muñeca hacia la sombra. Al contacto, la muñeca explotó en un destello de luz cegadora. La figura oscura gritó, un sonido que hizo vibrar las ventanas y sacudió todo el hospital. Clara se cubrió los ojos, sintiendo que la energía en la habitación cambiaba. Cuando el destello desapareció, todo quedó en silencio. La sombra había desaparecido, y la habitación estaba bañada en una luz tenue, casi reconfortante. Clara respiró profundamente, mirando alrededor. En las paredes ya no había palabras escritas, y la sensación opresiva había desaparecido. En el rincón de la habitación, apareció una figura etérea, María Inés. Su rostro ya no mostraba dolor ni terror, sino una paz que Clara nunca había visto antes. «Gracias», dijo la figura con una voz suave, antes de desvanecerse lentamente. Clara salió de la habitación tambaleándose, pero con el corazón lleno de alivio. Había enfrentado algo que la mayoría de las personas no se atreverían ni a imaginar, y había salido victoriosa. Después de esa noche, Clara nunca volvió a trabajar en el Hospital San Rafael. Lo que había experimentado cambió su vida para siempre. Sin embargo, usó esa experiencia para ayudar a otros, compartiendo su historia con aquellos que luchaban contra sus propios miedos. El hospital fue clausurado poco tiempo después, cuando las autoridades finalmente decidieron investigar las extrañas historias que lo rodeaban. Pero Clara sabía que su cierre no significaba el fin de los secretos que había albergado. Años más tarde, cuando alguien le preguntaba sobre lo que había sucedido en la habitación 307, Clara siempre respondía lo mismo. El verdadero terror no está en lo que vemos, sino en lo que permitimos que controle nuestro corazón, y siempre, siempre hay una forma de enfrentarlo. Con estas palabras, Clara cerró un capítulo oscuro de su vida, sabiendo que había hecho lo correcto, no solo por María Inés, sino por todas las almas atrapadas en el terror del Hospital San Rafael. Gracias por acompañarnos en esta impactante historia llena de misterio y valentía. Queremos saber tu opinión, así que déjala en los comentarios.
Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Hasta el próximo video.